En diciembre pasado fuimos testigos de 2 enormes incendios en apartamentos de Bogotá y Medellín. El fuego cogió y reventó la chapa de la puerta, ¿sí?, y la tiró contra la pared y entró el fuego. Y el fuego entró exactamente hasta acá. ¿Hasta acá? Hasta este punto entró el fuego real, hasta acá. Corrió otro piso, mami. Sentí una explosión, ¡boom! ¡Hay alguien aquí! Y yo vi como una llama de fuego gigante. Las pérdidas no fueron solo materiales. Ya estábamos acá, yo ya salía con la niña. Sí. Y el fuego que salía de acá del chut llegaba hasta acá. O sea, la lengua de la llama llegaba hasta acá. Sí. Llegaba hasta acá y eso se veía rojo del incendio. Y los afectados sostienen que si la red de emergencias hubiera funcionado, la tragedia habría sido menos grave. Dicen que fallaron los sensores de alarmas de incendios que hay en los apartamentos y también se quejan que, por ejemplo, esta manguera, sostienen ellos, no funcionó. Que esto no funcionó, ni está funcionando. Ni siquiera está funcionando. Uno lo abre y no pasa nada. La alarma que nunca se prendió. Pero hallamos más cosas. Si hubieran funcionado los sensores en los apartamentos del edificio Colors, ¿qué tanto se hubiera disminuido la tragedia? Yo pienso que en un número importante porque la función de estos elementos es hacer una alerta temprana. Entonces las personas hubieran podido evacuar más rápido. Ahora, estas tragedias dejan en el aire varios interrogantes. ¡Ey! ¿Quién quedó allá? ¿Quién quedó allá? ¡Vaya! ¿Quién quedó allá? ¿Su edificio y apartamento están preparados para un incendio? Si hay algo que pueda suprimir un incendio en su etapa inicial, son los rociadores. ¿Y esto no funcionó tampoco en el Colors? En esa torre no había sistema de rociadores. ¿Usted sabe cómo actuar en caso de enfrentarse a un incendio? Porque les vamos a explicar a ustedes cómo deben actuar y cómo no deben hacerlo cuando se enfrentan a un incendio. Por eso hemos simulado un incendio en este sitio, que podría ser su casa o su apartamento. Teniente. Señor. Así es cuando se está incendiando un apartamento o una casa, ¿es verdad? Así es. Humo por todo lado. Humo por todo lado, una de las principales amenazas para la población con los incendios estructurales. ¿Qué debe hacer uno cuando encuentra que su casa está llena de humo como está esta habitación? Perfecto, entonces adopta una posición de seguridad. Sí. 4 puntos de apoyo. El humo siempre tiene por característica elevarse. Evacuamos en 4 puntos de apoyo. Sí. Se va uno por todo el apartamento así. Sí. Por las zonas seguras. Exactamente, debo conocer mi apartamento. En Bogotá, otra vivienda fue consumida por las llamas. ¿Su muchacho murió en qué parte del apartamento? Lo que más o menos se le escuchó a las autoridades es que él murió acá. Y la principal hipótesis es muy común en países creyentes como el nuestro. Acá se ponía la veladora en el baño. Siempre, ahí se ponían las veladoras. ¿Cuántas veladoras? Se ponían 2 veladoras ahí. ¿De qué otras maneras habituales se están incendiando nuestros hogares? ¿Y esta multitoma por qué está mala, capitán? Bueno, esta multitoma realmente tiene varias falencias. Buenas noches. ¿Qué pasaría si se produce un incendio en su casa o apartamento? ¿Qué tan rápido se propagaría y qué tan listo estaría usted para apagarlo? Esta noche, ustedes conocerán dolorosas historias sobre familias cuyos hogares se incendiaron por una causa cada vez más común. Si el sistema contra incendios hubiera funcionado adecuadamente y las personas tomaban medidas más efectivas para prevenir los incendios, las tragedias que verán a continuación probablemente no habrían ocurrido. Diego Guauque investigó este fenómeno cada vez más común y después de ver estas historias, seguramente usted tomará las medidas necesarias para no convertirse en otra víctima. Al conjunto de apartamentos Colors en Envigado, Antioquia, llegaron a vivir en 2017 los esposos Juan Felipe Botero y Lina Aguirre.
El ingeniero industrial de 35 años y la abogada de 30 tomaron en arriendo el apartamento 712 de la Torre 3. Estaban dichosos. Hugo Botero y Damaris Villegas son los papás de Juan Felipe. Ellos vivían muy felices, les agradaba mucho la unidad donde vivían, el apartamento donde vivían. Les gustaba mucho la zona verde, ellos mantenían muy contentos ahí. Los vecinos de Juan Felipe y Lina, los Mejía, los del 713, también vivían muy complacidos en el edificio Colors. John Byron Mejía es el papá. Nosotros compramos este apartamento en el mes de junio y lo hice a nombre de mi niña, Natalia Mejía. Sí. ¿Este apartamento qué estrato es? Estrato 4. Para mí es una unidad ecológica, para nosotros muy hermosa, por eso la compramos, nos llamó la atención. Pues Envigado, que para nosotros Envigado es lo máximo, pero nunca nos imaginamos lo que nos iba a pasar. Todo iba muy bien hasta el 8 de diciembre que sucedió la tragedia. Estén pendientes para que salgan de una por las escaleras. Mano derecha saliendo. La tragedia comenzó aproximadamente a las 11:30 de la noche. Era domingo y la mayoría de moradores dormía. El fuego cogió y reventó la chapa de la puerta. La puerta principal. Sí. Y la tiró contra la pared y entró el fuego. Y el fuego entró exactamente hasta acá. ¿Hasta acá? Hasta este punto entró el fuego real, hasta acá. Como unos 4 metros alcanzó a avanzar. Más o menos. Sí, la hija de John Byron es Natalia Mejía. Y sentí una explosión, ¡boom! Y yo vi como una llama de fuego gigante. Lo que hice fue agacharme, hacer así. Ingresé en la primera habitación que encontré. La radiación fue tan fuerte que fue y quemó todas las cortinas, las recogió. ¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! En cuestión de 3 a 5 segundos ya se vino una bola de humo negra gigante. Entonces yo salí corriendo a despertar a mi mamá. Entonces ya nos estábamos ahogando, caímos como aquí arrodilladas, desmayadas, que no podíamos respirar. Pues Dios me dio fuerzas, yo me volví a parar y le hice súper duro varias veces. ¿Acá la ventana? Sí. La logré abrir. Sacamos la cabeza y empezamos a respirar. Como tratar de recuperar respiración. Mientras ellos aguardaban dentro de su apartamento, sus vecinos Juan Felipe y Lina lograron salir. Nos llamaron como a las 11:30 de la noche una vecina que nos acercáramos a la unidad, que se había incendiado algo y que ellos estaban mal. A las 12 de la noche, el humo y el calor infernal también habían alcanzado los otros 4 apartamentos del 7º piso. Pero la calamidad era mayor. A esa misma hora, los residentes de los pisos 5º y 15 luchaban para que el incendio no consumiera sus vidas y enseres. Es decir, al menos 18 apartamentos estaban padeciendo consecuencias severas por la conflagración. Maydi Osorio vive en el 5º piso. Ya estábamos profundos dormidos cuando yo empecé a escuchar unos gritos fuertes afuera en el pasillo. ¡Fuego, fuego! ¡Auxilio, auxilio! Desperté a mi esposo. Entonces yo lo levanté y le dije, Dumar, el apartamento de arriba se está quemando, vamos a ayudar, vamos a ayudar. ¿Quién hay aquí? ¿Dónde? Cuando abrió la puerta, el humo nos devolvió. El humo estaba impresionante, que nos tiró de una vez para atrás. Y él ahí mismo empezó a gritar, ¡saque los niños, nos estamos quemando, saque los niños! Salieron al pasillo. Ya estábamos acá, yo ya salía con la niña. Maydi, madre de 2 hijos, alcanzó a ver de dónde nacían las llamas. Y el fuego que salía de acá del chut llegaba hasta acá. O sea, la lengua de la llama llegaba hasta acá. Llegaba hasta acá y eso se veía rojo del incendio, que, o sea, ya estaba tan prendido que eso se veía rojo. Los
oscuro y humeante pasillo conducía a una salida por las escaleras. Esto era oscuro, negro, de humo, no se veía nada. ¿Y ustedes se fueron caminando por acá? Claro, nosotros nos fuimos caminando por acá. Sí. Y eso estaba pues vuelto en humo y yo no veía nada. Yo le decía, ¿por dónde? ¿Por dónde? Más oscuro que ahorita. Claro, y eso no se veía absolutamente nada. ¿Alguien más? ¿Dónde? Ey, al fondo para allá. ¿Se escucha para allá? Viene, ya está Melo. Estén pendientes para que salgan de una por las escaleras. Mano derecha saliendo. Casi 20 minutos después, Maydi y su familia pudieron salir del edificio. ¡Agua y toalla mojada! Cuando lo hicieron, se tropezaron con dos ancianos preocupados por la suerte de sus seres queridos. Cuando ustedes van a Colors, ¿cómo fue el panorama? ¿Qué encontraron allá? No, tristeza, gritos. Pues la gente muy asustada, mucha gente. Señor, misericordia de nosotros, auxilio, Señor. ¿Y su muchacho dónde estaba, don Hugo? Ya se lo había llevado los bomberos o las ambulancias, los habían llevado para una clínica. ¡Ey! ¡Pídame su móvil, la camioneta! ¡Porfa! Para que llevemos una gente ahí, urgente. Háganle que yo le mando un bombero en la camioneta. Recuerdan que un bombero les dijo esto. Que ellos salieron corriendo ya quemados, pero con los 5 sentidos, y que dijo que él era Juan Felipe y mi señora Lina, y que ayuden a sacar a toda esa gente de allá. Ya salieron, es que hay mucha gente ya. Y los subieron a una ambulancia porque estaban muy quemados. El quindiano Juan Felipe Botero y la tolimense Lina Aguirre tenían quemaduras de 2º y 3er grado en más del 95% de sus cuerpos. Otros 29 vecinos del edificio Colors también fueron trasladados a hospitales de Envigado y Medellín. Mucha atención, la emergencia se presenta en el edificio, en el conjunto residencial Colors. Está ubicado en el barrio La Mina, aquí en el municipio de Envigado. Ustedes en este momento observan cómo el cuerpo de bomberos de este municipio trabaja a esta hora. El hijo y la nuera de estos padres de Calarcá, Quindío, eran los pacientes más delicados. Lo vinimos a ver al otro día, ya estaban ya en la clínica, ya muy ya vendados, desde los pies hasta la cabeza. Todo vendado, solo los ojos y la boca. ¿Hablaba su muchacho? No, nada. ¿Cómo estaba Lina? Totalmente vendada, igual que Pipe, no se les veía sino la nariz y la cara, pero estaban con aparatos ahí para sobrevivir. Mientras Lina y Juan Felipe permanecían en cuidados intensivos, toda esta tubería va presurizada con agua que viene de unos tanques elevados. Los bomberos de Envigado comenzaron a sacar conclusiones sobre el origen del incendio que, finalmente, afectó a más de 60 apartamentos. Esto nos contaron. Este incendio se produjo un día después del día de las velitas. Al día siguiente, el domingo, alguien, por lo menos eso sostienen las primeras versiones, arrojó algo por el chute de la basura. Algunos piensan que pudo haber sido una vela, un farol o algo que tenía algo inflamable. Y que eso se mezcló con los gases que tienen las basuras. Entonces el incendio o el fuego comenzó a bajar por el chute de este edificio y logró salir por algunas de las puertas que estaban abiertas. Por ejemplo, la de este piso, la del 7º piso, se abrió, estaba abierta y el fuego comenzó a salir y llegar, por ejemplo, a ese apartamento, al 712 o allá, al 713. Ingresó todo el fuego así como nos lo narraron los residentes de estos apartamentos. En el apartamento 712, el más cercano al ducto de basuras, vivían Juan Felipe y Lina. En el 713, la familia Mejía. El capitán Luis Bernardo Morales es el comandante de los bomberos de Envigado. A las conclusiones que hemos llegado es que entre 2 pisos hubo un taponamiento. ¿Qué piso? Entre el 4º y 5º. ¿Cuarto y quinto? Entre el 4º y 5º hay un taponamiento del ducto. Alguno de los residentes lanza los desechos pues, y la basura de su apartamento y se genera un taponamiento.
Nos dijo que un vecino arrojó por el ducto una bolsa de basura muy grande y lo taponó. Luego pasó esto. Algunas personas lanzan los elementos de la segunda noche de las velitas. Una tabla con esperma, una velita que no haya quedado bien apagada, un farolito. Y así se formó una chispa que se mezcló con los gases de los desperdicios. En cuestión de minutos... ¡Salgan! ¡Acá! Los ductos de basura son cada vez más usuales en los edificios colombianos y accidentes como el ocurrido en la Torre 3 no son extraños para los bomberos. ¿Cuáles son las malas prácticas que tenemos los colombianos al utilizar los chutes de las basuras? No arrojar cosas que, aunque puedan caber por el diámetro, sean un elemento que pueda de una u otra manera obstruir. Por ejemplo, tirar una patineta, porque ya el niño no la va a usar, entonces ella cabe por ahí, pero la voy a tirar. ¿Cuál otra? No tirar, por ejemplo, líquidos inflamables y, obvio, bajo ninguna circunstancia, utilizar el chut o como cenicero o como la forma de deshacerme de cosas que estén encendidas, calientes. Y otra recomendación, siempre mantenga sus puertas cerradas. El procedimiento correcto debe ser cerrar el chut con la llave, porque si eso se hubiese conservado en todos los apartamentos, pues hubiéramos tenido el poco fuego que hubo confinado a esta estructura, que es un material de mampostería. ¿No sale de acá? No sale de acá. Simplemente llega hasta los ductos, hasta la parte de la ventilación, ahí se confina. Posiblemente se hubiera extinguido el solo. En los pisos donde no hubo incendio es porque entonces esto estaba cerrado. Estaba cerrada. Estaban cerrados, sí, señor. Estaba cerrada. Se salvaron por eso. Sí, señor, tal cual. Aquellos vecinos que solo sufrieron pérdidas materiales, pero no humanas, como los Mejía, empezaron a repasar lo sucedido una vez se sintieron a salvo. Ese fue el inicio de una serie de suspicacias. Que esto no funcionó, ni está funcionando, ni siquiera está funcionando. Uno lo abre y no pasa nada. Una de esas dudas fue esta. Dicen que fallaron los sensores de alarmas de incendios que hay en los apartamentos y también se quejan que, por ejemplo, esta manguera, sostienen ellos, no funcionó. Hoy es 12 de diciembre, 4 días después, y pues hacemos la prueba y la manguera pues todavía no sale agua, tal y como lo manifiestan ellos, ocurrió aquel día del incendio. Ellos se levantaron cuando la explosión y comenzó a llenarse el apartamento de humo y ellos salieron corriendo. Entonces fueron a donde está la cuestión de la manguera y el extinguidor y eso no funcionó. ¿No salió agua? No salió agua. Además del tema de la manguera, varios residentes se quejaron del funcionamiento de este aparatico. ¿Saben qué es? Es un sensor de humo que está instalado en los apartamentos. Este es la alarma en caso de que haya ocurra algo y eso no funcionó. ¿Sonó algo o algo? Nada. ¿Y por qué no funcionó eso? ¿Estará malo? Yo no sé, pero eso no funcionó. ¿Este aparato funcionaba? No, nunca se encendió. No tengo ningún maquinista en este momento. Al día siguiente, el pasado 13 de diciembre, el capitán Morales nos recibió en la estación de Envigado para responderles a los vecinos sus dudas. Empezamos por la manguera. ¿Por qué no funcionaron esas mangueras, capitán? Lo que nos ha arrojado las diferentes investigaciones era que el sistema principal, por temas o de mantenimiento o de revisiones, había sido como desconectado. Y así respondió sobre los sensores de humo de los apartamentos. No funcionó porque alguna persona en el proceso de instalación no retiró este pequeño acetato que utilizan los fabricantes para evitar que se desgaste la batería. ¿Cómo se quita? Simplemente se retira. Se retira. ¿Ya? Tenía un seguro que toca quitarle, pero pues en ningún momento yo supe cómo habilitarlo, porque en ningún momento pensé que eso estaba deshabilitado. La gente dice, yo no tenía ni idea que esto existía, que esta banda había que retirarla. Sí. ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿Del residente, del constructor, del administrador, de la persona que entrega el apartamento? ¿Quién debe dar esa instrucción? Yo pensaría que es la entidad o la persona encargada de hacer la entrega del apartamento. Esa entidad es la constructora Óptima, cuyas respuestas sobre ese y otros puntos conocerán más adelante. Por ahora, sigamos con el capitán. ¿El residente también le faltó de pronto un poquito de curiosidad de saber, bueno, este aparato que yo tengo acá en el techo, ¿para qué funciona? ¿Está funcionando también? Pienso que también hay una responsabilidad compartida. El desconocimiento de la norma no exime, pues, la responsabilidad de ella. Hicimos esta prueba sencilla. Yo tengo acá este simulador de humo. Sí. Vamos a
utilizarlo, ya, a ver. Ya, suficiente. A ver. Eso es todo. Yo lo debo ventilar un poquitico hasta que él se apague. Si hubieran funcionado los sensores en los apartamentos del edificio Colors, ¿qué tanto se hubiera disminuido la tragedia? Yo pienso que en un número importante, porque la función de estos elementos es hacer una alerta temprana. Entonces las personas hubieran podido evacuar más rápido. La manguera y el sensor de humo hacen parte de la red de emergencias contra incendios. Pero hay otros dispositivos que, según bomberos, tampoco funcionaron. En los pasillos de cada piso también hay unos sensores de humo que deben estar comunicados con un tablero. Está conectado a un tablero principal que permanentemente está enviando y recibiendo información. ¿Esos otros sensores funcionaron durante el incendio? ¿Este tampoco funcionó? Esto no funcionó. Este hay uno ubicado en cada piso. En cada piso. Zona común. ¿Y ninguno funcionó? Ninguno funcionó. O sea, los vigilantes tampoco se dieron cuenta. Porque esa es la otra, se dan cuenta los vigilantes y empiezan a llamar apartamento por apartamento, ojo que hay un incendio. Sí. Tampoco funcionó. Tampoco. ¿Y este por qué no funcionó? Porque van pegados a un tablero que ese tablero no estaba en funcionamiento. El capitán también nos dijo que en la torre incendiada encontró una cuarta anomalía. ¿Cuál es la función de este aparato? Iluminar las zonas comunes en el momento en que haya la necesidad de hacer una evacuación y no haya corriente eléctrica. ¿Y este aparato funcionó ese día o esa noche? Nosotros no encontramos ninguno funcionando. ¿No funcionó tampoco? Ninguno estaba funcionando. O sea, la función de eso es... Como hay humo, como está oscuro, sí, que le dé a la gente la salida. Para salir. Sí. ¿Y no funcionó tampoco? ¿En ninguno de los pisos? En ninguno de los pisos. ¿Recuerdan que algunos vecinos nos dijeron que tuvieron que evacuar la torre a oscuras? Yo no veía nada, yo le decía, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Más oscuro que ahorita? Claro, y eso no se veía absolutamente nada. Y antes de marcharnos, Morales nos habló de este otro elemento, el rociador de agua. Si hay algo que pueda suprimir un incendio en su etapa inicial, son los rociadores. Y lo que hace es que cuando hay temperatura, se estalla, se libera un tapón, empieza a salir una gran cantidad de agua, refrigera la zona, si hay fuego lo extingue y pues esta es la función. ¿Y esto no funcionó tampoco en el Colors? En esa torre no había sistema de rociadores. ¿Y es obligación tenerlo? Según esta normatividad, es obligación tenerlo en edificios de alturas. ¿Y quién lo tiene que instalar? La constructora. La constructora. Las constructoras en general, cuando cumplen la normatividad en edificios de altura, tienen que instalar rociadores en zonas comunes, parqueaderos, cuartos de basura, cuartos útiles. Capitán, esta ya es la quinta falla que usted me menciona. Hace parte del paquete de situaciones que si hubiesen contemplado hubiese sido mucho menor la situación. Antes de escuchar a la constructora Óptima, regresamos con don Hugo y la señora Damaris, quienes completaban una semana orando por la salud del joven matrimonio. Los médicos nos colocaron a nosotros psicólogos y las enfermeras y todo decían que le podíamos hablar a ellos porque ellos le escuchaban. ¿Y qué le alcanzaba usted a decir a su muchacho? No, fortaleza. Oh, fortaleza. Pipe, vea, hermano, para adelante, que... Y entonces él llegaba y ellos trataban de contestarlo a uno como respirándole duro. Sí, sí. Él llegaba y respiraba. Él era berraco y iba a salir de esto, de que porque ahí lo están esperando los compañeros del trabajo, que los papás, todos lo esperábamos y él va a salir de eso. Pero el martes 19 de diciembre... No se pudo y a los 9 días de la tragedia fallecieron. No hay palabras, es que yo no le deseo a nadie en la vida que lo que nos pasó a nosotros, que no le vaya a pasar a mucha gente, es muy duro. Lucharon ambos hasta el final pero Dios quiso que era mejor así y no quedar de pronto bien mal en el resto de su vida. Sí, el resto de su vida.
Hoy, don Hugo y su esposa creen, luego de conocer la investigación hecha por bomberos, que sus familiares quizás podrían haber sobrevivido. Si eso hubiera estado bien, entonces hasta no hubiera sucedido esa tragedia. Se hubieran salvado. Si todo hubiera estado en regla, no había sucedido esa tragedia tan horrible. Estaría vivo mi hijo, mis dos hijos, porque eran mis dos hijos. Además de las respuestas de la constructora, conocerán el objeto casero y los aparatos que más incendios están provocando en los hogares colombianos. A partir de este momento, opine con el hashtag numeral incendio. Regresamos. Son varias fallas. ¿Cuál es la responsabilidad de Optiman en esta tragedia? ¿Qué debe hacer uno, teniente, cuando su casa o su apartamento está así, incendiándose y hay humo por todos lados? ¿Será que la red de respuesta de emergencia en caso de un incendio de mi edificio es la más adecuada? Esa es la pregunta que muchos de ustedes se deben estar haciendo después de ver los dramáticos casos de esta investigación. Pero ahora les hago esta pregunta. ¿Sabe usted cómo actuar en caso de una emergencia? ¿Sabe cuáles son los objetos caseros que más incendios provocan? En la segunda parte de esta investigación, Diego Bauque les ofrecerá unas herramientas valiosas. 9 días después del incendio del edificio Colors de Envigado, 2 residentes murieron por las graves quemaduras, Juan Felipe Botero y Lina Aguirre. Y que huele muy alto, que huele muy alto. Que él va a ser un ángel para nosotros. Él es el ángel de nosotros. Al momento de la emergencia, se abren estas válvulas. Según los bomberos, si la red contra incendios de ese edificio hubiera funcionado, la conflagración habría sido menos grave. A propósito, ¿qué tan bien opera el sistema contra incendios en su casa o conjunto? ¿Existe? Y si es así, ¿le hacen mantenimiento? Necesito llegar a la manguera de bomberos. ¡Salgan! La manguera está. En Medellín, la constructora Optima nos aseguró que hace 3 años, cuando entregó el proyecto de vivienda, lo hizo con la red contra incendios. Verónica Escobar es la gerente general. ¿Y la entrega de esa red contra incendios, ante quién la hacen ustedes? Ante la copropiedad. ¿Ante la copropiedad es quién? ¿Los administradores de ese momento? Se le entregó a la administración. Dice que los componentes que, según bomberos, fallaron el día del incendio, fueron entregados por su constructora. Los bomberos dicen y los vecinos dicen que las mangueras, cuando fueron a activarlas, no salía agua de las mangueras. ¿Ustedes entregaron las mangueras así? Nosotros las entregamos funcionando. Esto dijo sobre los sensores de humo de los pasillos. ¿Cómo lo entregaron ustedes? No, nosotros lo entregamos funcionando. También aseguró lo mismo respecto a los sensores de los apartamentos y las lámparas de los pasillos. Esas lámparas las entregamos nosotros hace 3 años. Y si entregaron todos esos elementos de la red, ¿por qué no funcionaron el día del incendio? Pues hay unas labores de mantenimiento que durante la vida del proyecto la debe hacer la copropiedad. Nosotros entregamos hace 3 años. Eso le corresponde a la administración, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿quién era el administrador de este edificio cuando ocurrió el incendio? El apartamento mío es el más afectado. ¿Quién es la persona que debería responderles a los habitantes del Color sus preguntas sobre la red de emergencias? Pues bien, de acuerdo con los vecinos, para esa época, 8 de diciembre de 2019, no había administrador. Según ellos, hubo un pleito interno que dejó al conjunto sin administrador durante casi 3 meses. Buscamos al anterior, pero no quiso ser entrevistado. Usted no está afectado. Usted no tuvo el problema aquí. Usted no tuvo ni aquí. En medio de un juego que casi se muere. No, señor. No, cálmate, no, mantico, que es casi no es, que no sean descarados. Están tratando de esconder el problema que hay aquí. Por eso, cuando conocimos a John Byron, discutía con los celadores por la ausencia de esa figura en la fecha de la conflagración y porque querían evitar que grabáramos aquí pese a la invitación de algunos residentes. Impídalo. Por eso, impídalo. No, es que no nos han hecho nada por nosotros. No, es que no es así. Es que no es así. No, aquí hay una cantidad de anomalías y las están escondiendo. Y por eso están diciendo eso.
Posteriormente nos dimos cuenta que no había administrador. Pero regresemos con la constructora Óptima para preguntarle por la ausencia de rociadores en el edificio, como lo dijo Bomberos. En esa torre no había sistema de rociadores, no estaba instalado. Otra falla que encontramos dentro del edificio es que no había rociadores de agua en los pisos del edificio Colors. Le quiero preguntar a usted por qué no había rociadores de agua en ese edificio. Ese es un tema que también entra, digamos, entre la interpretación de esa norma. Esa norma sismorresistente de Colombia del 2010, especialmente el capítulo de la red contra incendios, es una norma que es difícil de interpretar y de aplicar. Pero para los bomberos la norma es muy clara sobre los rociadores. La norma indica que en los edificios de altura, o sea, cuando pasa el 5º piso, toda la zona, todos los edificios deben estar protegidos. Y en este caso, ¿por qué no se puso? Ese es un tema, como le digo, en el momento en que nosotros construimos Colors y que lo estábamos diseñando, fue un momento en el que había mucha ambigüedad y confusión con respecto a la norma. Como la constructora Óptima insistió en la ambigüedad y confusión de la norma, volvimos con los bomberos de Envigado. No están de acuerdo. La norma NSR 10 en los capítulos J y K establece en qué lugares es obligatorio la instalación de los rociadores. ¿Y en ese edificio era obligatorio? Sí. ¿En qué parte de ese edificio debía haber estado instalado un rociador? En la parte superior del chute de basura debe haber un rociador que en el momento en que haya suficiente temperatura se active y haya una descarga importante de agua que va a extinguir el fuego. Arriba del chute. En la parte superior del chute. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiese un rociador encima de este chute? Es decir, muy cerca al apartamento 712, morada de Juan Felipe y Lina. Por eso le hicimos esta pregunta a la constructora. Si hubiera habido un rociador, ¿qué tanto hubiera ese rociador ayudado a disminuir la tragedia? Lo que nosotros hemos investigado y por el informe de bomberos, allá hubo más que incendio, hubo más como unas explosiones. Y hubo un tema de mucho humo. Las salidas de emergencia funcionaron perfectamente. Todos los vecinos, incluyendo los papás del matrimonio que falleció, pues están pidiendo justicia, están pidiendo reparación. Y cuando oyen la cantidad de anomalías frente a la red de emergencias, pues piden responsables. Y entre los responsables ellos también lo señalan a ustedes. Nosotros no tenemos una responsabilidad directa acá. ¿Ninguna? Nosotros estamos de todas maneras investigando y trabajando de la mano de bomberos, de la mano del municipio. Sin embargo, Séptimo Día se enteró de que algunos vecinos que ya saben de las fallas en la red de emergencias estudian demandar a la administración y a la constructora. Pero más allá del chute tapado por un residente o de las fallas en la red, necesito llegar a la manguera de bomberos. esta historia también nos debe sembrar otro interrogante. ¿Usted sabe qué hacer si su casa o apartamento se incendia? Y ahora me encuentro en la sede de entrenamiento de los bomberos de Bogotá, porque les vamos a explicar a ustedes cómo deben actuar y cómo no deben hacerlo cuando se enfrentan a un incendio. Por eso hemos simulado un incendio en este sitio, que podría ser su casa o su apartamento, y les vamos a explicar cómo deben operar. Por eso vestimos así. ¿Esto qué es, capitán? Bueno, ya tiene un traje de línea de fuego para acercamiento al fuego. Ajá. Estamos colocando un cilindro que es un SCBA, es un equipo de respiración autónoma. Lo que va a hacer es enviarte aire limpio cuando estemos en la atmósfera contaminada. Y por eso es lo que protege al bombero. Salomón Jiménez es teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá. Teniente. Señor. Así es cuando se está incendiando un apartamento o una casa, ¿es verdad? Así es. Humo por todo lado. Humo por todo lado, una de las principales amenazas para la población. ¿Qué debe hacer uno, teniente, cuando su casa o su apartamento está así, incendiándose y hay humo por todo lado? Previo a eso, deberían tener un extintor y un sistema de detección en vivienda. Sí. El segundo paso es adoptar una posición de seguridad, ya que las características del humo en los incendios estructurales es que el humo siempre va a estar en la parte superior. Las personas deberíamos adoptar 4 puntos de apoyo. ¿Así se tiene que desplazar uno? Evacuar, sí. Sí. Con dirección a las puertas, por supuesto, a las salidas.
Según bomberos, si Lina y Juan Felipe hubieran evacuado su apartamento y edificio así, sus quemaduras hubiesen sido menos graves. Quizás estarían vivos. Si usted queda atrapado en un área y la única opción que tiene es quedarse allí, entonces adopta una posición de seguridad colocando sus manos en el piso, en esta forma. De esta manera y así, ¿sí? Y mete su boca y respira allí. Ajá. El humo no va a estar en esa parte. Ahí voy a permanecer hasta que reciba ayuda y los organismos de socorro puedan evacuar. ¿Cuándo uno debe salir del apartamento y cuándo debe quedarse? Si usted está en la zona donde no está el incendio y va a pasar de una habitación a otra habitación, una de las recomendaciones es que se acerque a la puerta, palpe la puerta con el torso de su mano en la parte baja. Si tiene la temperatura que le permite evacuar, entonces puede salir. Si no soporta la temperatura, es pertinente hacer otra maniobra y no abrir esa puerta. O sea, es medio, porque afuera está un infierno. Sí, así es. Es preferible quedarse dentro del apartamento. Así es, en una zona segura. Y listo. ¿Y qué debe hacer uno con este espacio que hay entre las puertas? En áreas como en baños, podemos colocar toallas húmedas que van a impedir que el humo entre y me afecte la respiración. Luego de esta entrevista, los bomberos nos hablaron de otra razón muy usual en los incendios de los hogares colombianos. Bastante frecuente, los cortocircuitos derivados por conexiones irregulares o improvisadas generan muchos incendios en la ciudad. El capitán Edison Duzán es el comandante de los bomberos voluntarios de Bogotá. ¿Cuál es el riesgo acá, capitán? Bueno, el riesgo puntualmente es la sobrecarga, es una releta, una multitoma. No es la mejor multitoma que hay, entonces la recargan con muchos electrodomésticos, conectan varias cosas y pues se recalienta y empieza a generar un posible incendio, ¿no? Sí, ¿y esto usted lo ve frecuente en las casas y en los apartamentos así? Todo el tiempo se ve. Son una, incluso a veces conectan otra adicional o una ATT que la multiplica. Es muy común en los hogares colombianos las multitomas. De hecho, en Medellín, los bomberos de Envigado nos dijeron que a Emilia Arboleda se le quemó todo su apartamento por esa razón. Hace 6 años, exactamente el 24 de diciembre del 2014, se quemó el apartamento en el que yo vivía. Los bomberos indicaron que había sido posiblemente causado por un corto. Habían conectado muchas extensiones navideñas en un solo tomacorriente. Se quemó realmente todo lo que había en la sala, incluido el techo de la sala, se quebró la vidriera. Pero no hubo pérdidas humanas ni nada. No, afortunadamente, porque no me encontraba en el apartamento en ese momento. ¿Cuántas personas vivían ahí? 2 personas. Esta es una foto antes del incendio. Es usual encontrar esta imagen en algunas viviendas colombianas. Observen cuántos electrodomésticos están enchufados a esta multitoma. 6 en total. Luego del incendio tomaron esta foto desde el mismo ángulo. Observen. De cada 10 incendios que atendemos, en promedio de 5 son por estas multitomas. Al final, Emilia nos aseguró que ella cree que este incendio lo produjo un volador. No obstante, los bomberos nos dijeron que entre los escombros no hallaron nada parecido y que por lo general la gente no suele admitir que su casa se quemó por un error humano. Ahora, seguramente usted en su hogar tiene al menos una multitoma, ¿verdad? ¿Cómo saber si es de buena calidad? Esta multitoma realmente tiene varias falencias. Es una multitoma muy económica. Vea el interruptor acá, se nota que no tiene nada de estabilidad. Sí. Se sobrecarga completamente. El calibre del cable no cumple lo que debe tener realmente. Lo ve puntual. Acá no tiene un polo a tierra, que sería lo que cuando entra la sobrecarga pues deriva de la tierra. Sí, ¿tiene que tener las 3 paticas? El ideal es que tenga las 3 patas, claro que sí, tiene que tener un polo a tierra. Otro consejo, si se calienta, es mejor desenchufar algún electrodoméstico. ¿Cuál es la multitoma que uno debe comprar? Bueno, idealmente comprar en un sitio conocido, recomendable, ¿cierto? Una multitoma que cueste de pronto 10, 15 mil pesos, mucho más. Además de los cortocircuitos, también son habituales los incendios en las casas por estufas prendidas con comida y por una razón muy arraigada en los países católicos. Acá se ponía la veladora en el baño. Siempre, ahí se ponían las veladoras. ¿Cuántas veladoras? Se ponían 2 veladoras ahí. Algo tan sencillo como una veladora puede causar una tragedia mayúscula. A continuación, la historia de cómo una veladora encendida para proteger el hogar, al parecer, produjo el incendio que terminó en tragedia. Ya regresamos. Mi madrecita entró acá
entró a mi cuarto y ella dice que les hablaba a todos, les pedía auxilio por esta ventana acá. Pero tampoco podían salir, Pero además no que podía salir. Y esta reja es fuerte, esto no... Sí, no, es que... Esto no lo zafa a nadie. Un gran peligro son las veladoras en las viviendas. Un gran porcentaje de las conflagraciones ocurren por esta razón. En algunas ciudades del país, casi el 20% de los incendios se producen por este tipo de objetos. El 31 de diciembre del año pasado, un apartamento en Bogotá terminó consumido por las llamas en menos de 30 minutos. Y según las investigaciones de los bomberos, todo indica que sería producto de una veladora encendida. Aquí, como en Envigado, también hubo pérdidas humanas. De acuerdo con los bomberos, otra de las principales razones de los incendios en nuestro país es por las veladoras. Ahora estamos en un apartamento en Fontibón, la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Este era el baño del apartamento en el que estamos en este momento. Vamos a ingresar ahora aquí. Esto es lo que quedó de la cocina. Esto ocurrió, este incendio, el pasado 31 de diciembre. Hoy es 13 de enero y todavía se sienten esos elementos tóxicos, se respiran elementos tóxicos producto del incendio. Y las principales hipótesis de los bomberos es que este incendio fue producto de una veladora. Y en ese momento vivían acá 3 personas. Lamentablemente, una de ellas falleció. Una vez los bomberos pudieron apagar el fuego, Nubia Cascante ingresó al que fue su hogar durante 4 años. Aquí había un mueble donde estaba el equipo de sonido, aquí estaba un sofá cama, acá estaba el árbol, que yo no había comprado este año árbol, sino que hicimos uno como en papel, y enseguida estaba una mesita con el pesebre. Nada se salvó en este apartamento tomado en arriendo. Ropa, una platica en efectivo, muebles, electrodomésticos, nada. La nevera, la lavadora, que eso quedó mal, eso no existe, mejor dicho, se reventó. Durante 30 minutos, fuego y humo alcanzaron cada centímetro de esta vivienda de 70 metros cuadrados. Algunos vecinos del piso de arriba evacuaron así. 3 personas lo sufrieron. Araminta Palacios, la mamá de Nubia, suplicó ayuda desde esta habitación con vista a los otros apartamentos. Mi madrecita entró acá, entró a mi cuarto y ella dice que les hablaba a todos, les pedía auxilio por esta ventana acá. Pero tampoco podían salir. Pero además no que podía salir. Esta reja es fuerte, esto no... Sí, no, es que... Esto no lo zafa a nadie. Estaban encerrados. Como aquí estaba mi cama, ella lo que hizo fue acostarse así. Aquí permanecía John Moyano, un hombre de 35 años que estaba al cuidado de Nubia, ya que sufre de una discapacidad cognitiva. Johncito estaba en la sala. Él salió corriendo, pero que esta puerta se le había cerrado también. Y la gente apoyaba mucho para abrir esta puerta, pero esta puerta no se pudo abrir. Cuando los bomberos lograron ingresar, encontraron a Araminta y a John. Aún vivían. Sin embargo, en este lugar hallaron el cuerpo sin vida de la tercera persona que a esa hora estaba en el apartamento. Hola, padrino. Hola, padrino, oye. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Raúl Zabaletas, el hijo de 30 años de Nubia. Sufría de esquizofrenia y epilepsia. Pensando en ti. Sí. Llorando para que te vaya bien. Bien. Mándale un beso. Beso. Y como él tenía su discapacidad, él movía sus manitos así, él estaba asustado. Yo me imagino que él por su esquizofrenia y todo, él no sabía qué hacer. Aunque los bomberos siguen investigando el origen de este incendio, su hipótesis principal es la de la veladora. Nubia dice desconocer quién la puso ese día, pero admite que en su apartamento era usual usarla. La veladora siempre se prendía acá. Acá se ponía la veladora en el baño. Siempre. Ahí se ponían las veladoras. ¿Cuántas veladoras? Se ponían 2 veladoras ahí. ¿Y cuál era el motivo de poner la veladora? Yo las ponía siempre como para que nos diera luz, ¿no? A nosotros.
nos diera luz, porque siempre la situación aquí era muy delicada, pues yo con los 2 chicos, con mi mamá. Sobre las veladoras en el baño, los bomberos también tienen reparos. Nos dijeron que muchas personas creen que en este sitio son inofensivas, pero olvidan que allí permanecen toallas, tapetes y papel higiénico, incluso alcohol y medicamentos inflamables guardados en gabinetes de madera. ¿Y usted cómo está haciendo ahorita para vivir, doña Nubia? No, yo ahorita estoy viviendo en la casa de mis suegros, mientras a ver si conseguimos una habitación. Nubia apela al buen corazón de los colombianos y así conseguir al menos una habitación para ella, John Moyano, y su mamá, quien hace pocos días dejó el hospital, pero desconoce aún el final trágico de su nieto Raúl. ¿Cómo una veladora puede incendiar su casa? Se lo preguntamos a los bomberos. Uno de los escenarios puede ser que el viento mueva la cortina, por ejemplo, se prenda la cortina y se va a hacer un incendio completamente. Otro escenario común en Colombia. La vela se deja toda la noche o se deja la habitación sola con la veladora y empieza a consumirse completamente la vela hasta que se acaba, pues empieza a quemar el plato donde se dejó, la mesa sobre la que se quedó, coge el mantel, coge la mesa y empieza a crearse un incendio. ¿Qué debe hacer entonces uno cuando vaya a utilizar la veladora en su casa? Pues realmente la veladora se debe prender por los momentos en que haya supervisión. Idealmente colocar un plato en porcelana o en loza con algo de agua en el fondo para cuando la vela se acabe pues se puede extinguir por completo la pequeña llama que quede y no se vaya a regar esa cera por todo lado. ¿Y en qué sitio se debe poner entonces? Bueno, en un lugar donde estén las cortinas, en la mesa que no sea fácil de prenderse, ojalá de ya una loza o algo diferente. Que esté a la vista de... Y que esté a la supervisión de un adulto, ¿no? Casi siempre un incendio es un accidente, pero no es accidental que la red de emergencias de un edificio no funcione, que la administración no le haga mantenimiento o que algún vecino le dé mal uso al ducto de basuras. No es accidental descuidar la veladora o instalar un multitomas de mala calidad. Incluso, no es accidental ignorar la forma de evacuar su apartamento cuando ocurra una conflagración, como pasó en Fontibón o en Envigado. Y que vamos a seguir como él quería. Sí, unas personas rectas y muy responsables, que no lo vamos a hacer sufrir por nada. Yo quisiera decirle a mi hijo que lo amo con todo mi corazón. Y que huele muy alto, que él va a ser un ángel para nosotros. Él es el ángel de nosotros. Además de los consejos que han escuchado esta noche, los bomberos también recomiendan tener un extintor dentro de su hogar o en su vehículo. Ensáyelo antes y siempre recárguelo antes en lugares autorizados. Y recuerde que el humo es tan peligroso como el fuego en un incendio. Es más, la mayoría de personas que fallecen en una conflagración es por la acción contaminante de este y por la altísima temperatura que logra alcanzar. Ahora un avance de lo que les tenemos preparados para el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Esta hermosa sabana esconde un macabro secreto. A Emiro Cerro lo colocaron ahí. Emiro Cerro lo mataron. El 11 de junio del año 2016, un hallazgo conmocionó a todo el departamento de Sucre. Cuando usted logra ver el cuerpo de su hermano Emiro, ¿qué ve? Lo veo que está quemado. Las manos no las tiene en el timón, sino que una mano la tiene acá casi en el cambio y la otra está medio tocando el timón. Era uno de los ganaderos más reconocidos de esta región. Mi padre era muy conocido en toda la zona, especialmente en la cría del ganado de lidia. Por más que los señalados asesinos habrían intentado hacer pasar la muerte de Emiro Cerro como un accidente. Edificaron una coartada con el fin de que no se conociera de su autoría. La policía logró sus capturas. Hay pruebas indiciarias, hay pruebas testimoniales.
Sin embargo, ese sería solo el primer reto de la justicia en esta investigación. Si son responsables, como la familia creemos que lo son, pues ya deben estar condenados. Pero nada, estamos esperando. Pero este caso es solo el reflejo de miles más en Colombia, en los que por una posible falla del sistema judicial se ha aplazado un fallo durante varios años. Aquí este sistema mal llamado acusatorio, en el fondo lo que es un sistema aplazatorio. Entre el 70 al 75% más o menos se aplazan las audiencias. Aplazamientos que tienen una consecuencia. Se utilizan de manera indebida esa clase de mecanismos para lograr las libertades dentro de los juicios. Pero, ¿qué dicen los abogados defensores? ¿Utilizó usted esos aplazamientos, abogado, como su estrategia de defensa de Yerlín Galindo? De ninguna manera. Buscamos también respuestas de los señalados de este crimen que hoy están en libertad. Soy Lauren Capilla y los espero el próximo domingo en Séptimo Día con un caso que ha puesto a prueba la justicia. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan, a continuación Voz Populi TV y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.